Los vecinos de la colonia Viaducto Piedad, en combinación con las colonias Asturias, Moderna y demás colonias aledañas, buscaron la manera de poder trabajar con las autoridades en combinación para poder solucionar los problemas que se generan debido a el albergue que está situado en su demarcación, trabajando en conjunto, realizando varias juntas con seguridad pública, con autoridades tanto locales, estatales, de la alcaldía y de gobierno, y en combinación con muchos vecinos de las colonias vecinas, pudieron llegar a la conclusión de hacer unos cursos para poder asesorar a los vecinos y encontrar soluciones en conjunto. Estos cursos se realizaron mediante la invitación de una imagen promovida por redes sociales que dice: Vecinos Viaducto Piedad, conoce el albergue y cómo ser parte de la solución. Aprende cómo funciona el albergue, qué ventajas ofrece para quienes sí deciden entrar, qué podemos hacer como vecinos. El problema puede estar por todas partes, pero volverte parte de la solución está en tus manos. CAIS Albergue. Opción A, viernes 31 de enero, 5 p.m. Opción B, sábado 8 de febrero, 12 p.m. Si quieres, te ayudo pasando las diapositivas si hace falta. Vale, si me empieza a fallar, Muy bien, pues yo creo que ya no va a llegar. Digo, ya media hora, 35 minutos es más que tiempo suficiente, ¿no? Pues bueno, buenas tardes a todas, a todos. Pues ya creo que todos me conocen. Bueno, creo que el compañero viene de Seguridad Ciudadana. Viene del área del compañero Alan, del Consejo Ciudadano, ¿no? Participación Ciudadana, ¿no? Entonces sí me habló y me dijo, yo tal vez no llego, pero viene el compañero Ricardo. Fernando. Vale, entonces, y bueno, pues vecinos, ¿no? De aquí, de las colonias. Y bueno, pues mi nombre es Javier Rojas, soy el subdirector del CAIS, lo que venía siendo Plaza del Estudiante. De ahorita les platico los nombres que vamos a estar manejando actualmente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener esta breve charla, porque ya va a ser esto algo más una hora. Entonces sí, me voy a ir un poco rápido sobre personas en situación de calle y su inclusión desde el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, que es el IAPP. Este es el nuevo nombre del instituto, que antes seguramente ustedes conocían como IASIS. Entonces dicen, claro, el IASIS, ahora somos IAPP, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Esto a raíz de nuestra Constitución de la Ciudad de México, que como ustedes saben, desde el 2018 entra en vigor, y en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México se deja de hablar de grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad, y hoy se habla de poblaciones prioritarias. Entre ellas, justamente en el inciso K de ese artículo 11, se habla de las personas en situación de calle, que dicho sea de paso, ese es el término correcto para referirnos a este grupo de población. Empecemos justamente, y esto es algo que nosotros desde ya hemos ido clasificando, los grupos de poblaciones callejeras. Es decir, hablamos de personas que pasan de manera transitoria en situación de calle. ¿Qué significa? Que puede ser que muchas de estas personas lleguen a recibir los servicios de albergues. Entonces, por eso son transitorios. Semitransitorios, que justamente o tienen casa, tienen lazos familiares, o pasan temporadas largas en albergues, pero tienen itinerancia en calle y permanecen más de 2 meses en situación de calle. Entonces a estos les vamos a llamar personas semitransitorios. La población clásica es la que vemos, ¿no? Y que dices, uy, yo tenía 20 años y ya estaban en ese punto de calle, y ahí siguen. Esa es la población clásica. La población nómada
son aquellos que encontramos justamente deambulando o aparentemente sin rumbo fijo, o que van justamente circulando por nuestras colonias, por las partes de la ciudad, y que a veces se van haciendo de carritos, de triciclos, de diablitos, y van cargando pues su vida entera. Hay otro grupo que le llamamos los funcionales, que estos pueden ser, ya que ha habido casos, ¿no?, de personas del medio artístico, de la lucha libre, del deporte en general, y que justamente llegan a un punto de calle, o por excesos, o por algunos otros detonantes. Y entonces son personas funcionales que además tienen toda una vida completa hecha, tienen trabajo, tienen lazos familiares, pero en un punto en el que se perdieron, digamos, en este ir y venir, y quedan en situación de calle, y son fácil también, cuando se les ubica, se les identifica, de ser rescatados, digamos, en la situación de calle. Y finalmente, los grupos de encuentro, que en los grupos de encuentro y en esta clasificación no siempre vamos a encontrar personas en situación de calle, también son los que popularmente se les llama escuadrones de la muerte. Estos grupos que en las colonias, por ejemplo hoy, que es viernes y es quincena, pueden pernoctar ahí porque se la pasan de fiesta. Y puede ser que socialicen y congreguen a más personas, pero no necesariamente son personas en situación de calle, sino que son vecinos, conocidos. Nos pasó justamente un caso en la colonia Moderna. Nos hacen el reporte, vamos, y nos dice el señor, yo vivo enfrente. Y pues se metió a su casa y justamente, digamos, era el originario de un grupo de encuentro. Parecía de situación de calle, pero estaba más bien en esta clasificación. Entonces, menos de un año tenemos 33% de la población en situación de calle. Entre 1 y 3 años es la mayoría, y ya más de 3 años en toda la ciudad tenemos puntos de calle que representan el casi 21% de nuestra población, de un universo de 4.800 personas, de acuerdo al censo del INEGI del 2010. ¿Cuáles son las características de la población en situación de calle? Pues lamentablemente buena parte de la población proviene de hogares con bajos niveles de ingreso, poca educación, altos niveles de violencia, adicciones, además de sucesos traumáticos que nunca fueron atendidos de manera correcta. Por lo tanto, estos sujetos desarrollaron mecanismos psicológicos a través de los cuales se alejan de situaciones que pudieran conducirlos a la necesidad de afrontar ciertas problemáticas de su vida que les resultan inmanejables. Entonces, hay varios factores que son sociales, económicos, familiares, que justamente detonan en muchos casos esta situación. Les decía, me regreso a un ejemplo de esta población funcional, que pueden tener trabajo, pueden ser incluso personas reconocidas por la mayoría de nosotros, provenir del medio artístico, del deporte, qué sé yo, pero hubo justamente alguno o varios de estos componentes que detonan para que se alejen, y en ese alejarse se les acaban pues el dinero, se les acaban los amigos y llegan a una situación de calle. Y entonces también, por supuesto, hay rechazos familiares. Entonces es como muy compleja la situación, pero aquí vamos identificando varios de los puntos que pueden detonar a que una persona llegue a situación de calle. Y hablamos de que para sobrevivir en calle, pues se van desarrollando distintas estrategias. Se les llama estrategias de sobrevivencia. ¿Qué son eso? Un conjunto variado de acciones típicas tendientes a permitir a los pobres acceder a un umbral material mínimo indispensable para mantener su existencia, tanto individual como en lo familiar y lo social. Y ojo, aquí ya manejamos un tema. Estas estrategias de sobrevivencia las ocupan las personas que viven en pobreza y en extrema pobreza. Es decir, las personas en situación de calle van a representar el
la cúspide, digamos, de la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque ya no hay casa, ya no hay sustento, ya no hay esto mínimo para tener lo que diría la ONU, vida digna, ¿no? Entonces, estos elementos nos llevan a ver algunas estrategias de sobrevivencia que las podemos diferenciar en tres grandes grupos. Las estrategias dramatúrgicas, es decir, cuando hacen el abordaje hacia nosotros. Puede ser la persona el educado. Y uno lo ve y dice, no caray, ¿cómo esta persona pudo haber llegado a situación de calle? ¿No? Y entonces son personas que se dirigen de una manera muy correcta, muy propia, no usan groserías, y esa es una, digamos, estrategia de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque esto le va a traer beneficios, para decir, claro, se me acerca así y me dice, pues mire, yo estoy en esta situación, y genera, y podemos aquí ir vinculando con las estrategias empresariales. Y a veces estos muy educados, pues nos llegan a talonear de una manera, no de la manera agresiva, así hostil, que estamos acostumbrados a encontrarlos en el transporte público, sino de, mire, estoy en esta situación, solo le pido esto, y por supuesto te convence y accedes, ¿no? Entonces son estrategias de sobrevivencia. El regenerado, es decir, no, yo estoy pasando por todo un proceso, ya toqué fondo, ya dejé las drogas. 80% de nuestra población podríamos estarlo ubicando en este esfuerzo de asumirse como personas regeneradas o que buscan regenerarse, pero son también, y lo logramos identificar, como estrategias de sobrevivencia que les aseguran, por ejemplo, su estancia dentro del centro, ¿no? Entonces dice, sí, hay un proceso, pero aquí hay otro proceso que va corriendo a la par de todas estas estrategias de sobrevivencia, el proceso de callejerización. Es decir, un proceso de callejerización significa o implica que yo, persona, asumo una situación, lo veíamos en la diapositiva anterior, que me permite o que me invita a alejarme de situaciones que yo no voy a querer, ni voy a saber o a tener las herramientas para manejar a nivel emocional, social, familiar. Entonces me alejo y eso va generando este callo, por así decirlo, de que viva y logre y aprenda a sobrevivir en calle. Entonces hay un proceso de callejerización y que, si bien estas estrategias les ayudan a sobrevivir, también por el otro lado los podemos identificar como estas estrategias que también dan signos de conexión para dejar esos procesos de callejerización. Y ahí es muy sutil, es una delgada línea en donde dices, claro, esta persona que utiliza esta estrategia dramatúrgica de ser muy educado, pues puede ser que lo empecemos a enganchar por ahí para sacarlo del proceso de callejerización. Pero, insisto, son procesos y eso no hay recetas para ello. Tenemos que trabajar persona a persona con sus historias personales, vaya. Y obviamente pues conocemos en estas estrategias dramatúrgicas el causar lástima, ¿no? Y puede ser desde mi apariencia física o que ya tuve un accidente o adquirí una discapacidad y que eso lo explotamos a partir de ahí para obtener bienes y servicios. Puede ser de una institución o puede ser de la comunidad. Las empresariales, ¿no? Los comerciantes de calle, los que venden chácharas y que no necesariamente, ¿no? Que ahí es donde a veces nos gana como el temor de, pues es que trae muchas cosas, sí, pero puede ser, y nos ha pasado a nosotros que como vecinos nos llega con alguna de estas estrategias y decimos, bueno, no te puedo dar más, pero pues mira, vende este radio que yo ya no voy a usar, vende la tele que ya quedó obsoleta para mí, te la doy y pues tú ahí, y entonces encontramos estos comerciantes de calle, a los taloneros, o encontramos, y aquí María Elena y compañía no me van a arrepentir, podemos ubicar, por ejemplo, en nuestro punto de aquí afuera, líderes clientelares del grupo. Hay quienes asumen esto, ¿por qué? Porque se erigen como líderes, porque tienen cualidades o características para defender o imponerse por el resto del grupo.
Y entonces lo que dirían en el vulgo los machos alfa, ¿no? Se erigen como tal y generan estos liderazgos clientelares y que podemos ver ahí ya como a nivel muy amplio, decir, bueno, te doy tal recompensa y tú haces esto para mí, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a ver otros temas de comercialización y ahí podemos seguir entrando con temas de puntos de venta o los puntos rojos que se llaman, de prostitución, de venta de droga y de otras circunstancias. Y recolección y venta de residuos, ¿no? Que esto pues está justamente también sumamente común. Y vemos también las estrategias de sobrevivencia, de seguridad y cohesión. Puede haber les decía, estas personas que las clasificamos como personas nómadas, que prefieren la movilidad y la invisibilización, dicen, claro, ya llevo 3 días aquí, sé que me van a echar a la patrulla, me muevo. Y puede ser que esté aquí en el parque, me muevo a la siguiente esquina, pero ya no genero justamente esta situación y me voy moviendo y me voy invisibilizando. O no dormir por las noches, que son a muchos que encontramos que pueden pasar así de, bueno, pues se está echando la pestañita en el inter del trabajo, pero es una estrategia de sobrevivencia, sobre todo cuando son individuos aislados que dicen, pues no duermo en las noches porque o me asaltan, o me golpean, o me persiguen, demás, ¿no? Simplificación de la situación, es decir, hay personas que logran esta estrategia de seguridad, cohesión, de cuando te acercas a ellos y les preguntas, bueno, ¿y por qué llegaste a vivir en calle? Pues muchas razones, ¿no? Pero me gusta. Y ya lo simplifican a tal grado de que ya no se problematizan el qué quiero hacer para salir de aquí. Ya estoy aquí, estoy a gusto y aquí me quedo, que es también un buen porcentaje de la apropiación del espacio, y asumen y entienden la calle como su casa. Y podemos ver puntos de calle que ya son muy así asimilados, que perfectamente distingues que esa es su recámara, este espacio es para el baño, ¿no? Como en el Monumento a la Revolución, que tuvimos ahí esta intervención, pero, y nos decían, ¿no? Ponían ese ejemplo, no, pues yo aquí me levanto, veo los arbolitos, veo el paisaje, todo bonito, ¿para qué me muevo? ¿No? Ya se ubicaban en ese paisaje y dicen, ¿para qué me voy al centro? Allá, pues puros muros, mucha gente, aquí, pues mejor. Y cocinar en grupo en la calle, que esto es parte justamente de esta cohesión, pero que también va jugando con los roles de cada quien en los grupos, y eso nos ayuda a identificar. Insisto, esto lo podríamos como abarcar más, pero ahorita por cuestiones de tiempo nos vamos a ir así rápido, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo hay personas justamente nómadas que nos vemos, que se van moviendo, o estos justamente que ubicamos, ¿no? Y vemos que en los grupos de encuentro, les decía, puede ser estos escuadrones de la muerte o los grupos de encuentro ya de calle, que son caracterizados por como aquellos lugares que forman parte de la vía pública, pueden ser parques, jardines, infraestructura urbana, predios abandonados, donde permanecen de forma fija de día o de noche 3 o más personas. Hay que decirlo, aquí afuera tenemos un punto de encuentro, ¿no? Es un grupo de encuentro sí o sí, cumple con todas esas características. Ahora nada más saber delimitar si es un grupo abierto, cerrado, perdón, o abierto. Hay que decirlo, es un grupo abierto porque son personas que permanecen en un mismo lugar sin tener alguna afinidad, simplemente por convenir a sus necesidades o a las ventajas que la infraestructura les presenta. ¿Cuál es esa infraestructura? El centro. Entonces, y eso dicen, claro, mira, ya nos está dando la razón. Sí, pero justamente ahorita no se me emocionen, ¿no? Vamos a ir viendo. Los grupos cerrados son conformados básicamente por familias o personas que comparten intereses en común y tratan de convivir como una comunidad. Cabe señalar que en este tipo de grupos es difícil la aceptación de nuevos
nuevos miembros o pasan por procesos de iniciación bastante violentos, ¿no? Novatadas, qué sé yo, que dicen, bueno, pues ya entré, y son ya bandas, clanes, que son justo esos cerrados. ¿Cuál es el punto de partida? Ya ahorita vimos así como una peinada rápida, cuáles son las poblaciones en situación de calle. Nosotros desde afuera podremos ver y observar, y puede ser que muchos los criminalicen, o a veces los invisibilizamos. Digo, aquí no es fácil invisibilizarlos, pero sí criminalizarlos, o bien los vemos y reconocemos única y exclusivamente como problema social, o algo que hay que atender, o algo que hay que marginar. Y dicen, pues débenselo de la colonia y listo. O no, pues es que hay que asistirlos socialmente. Hoy la clave del abordaje y de la intervención a las poblaciones en situación de calle es la inclusión. Es decir, generar una sociedad accesible, amigable y con equidad para todas y todos, donde cualquier persona pueda participar plena y efectivamente en cualquier ámbito de la vida. Es decir, tener un piso mínimo, parejo, en el que cualquier persona, uno, se reconozca como tal, dos, ejerza sus derechos, y tres, alcance autonomía e independencia en su vida. Estos son los tres rasgos de la inclusión: asumirnos como personas, tener los mismos derechos y ejercerlos por tanto, y alcanzar una vida autónoma e independiente. ¿Cómo hacer eso? ¿Desde dónde hacer las intervenciones? Les digo, cuando vemos, y me regreso 2 diapositivas, dicen, no, bueno, los criminalizo, salud, los invisibilizo, los margino. A veces esas visiones vienen justamente desde arriba y desde afuera. Y a mí me gusta siempre poner este ejemplo. Es como si estuviéramos ante una pecera y yo no sé nada de peces. No veo ahí, pues digo, sí, sé que es un pez, pues porque está en el agua, pero de ahí en fuera no más características. Cuando yo lo veo desde afuera y desde arriba, puedo decir, ay, mira, le voy a subir aquí al oxígeno. Al no saberlo, puede ser que de repente pues ya no naden, sino floten. Por una intervención que podamos hacer desde abajo y desde afuera. El camino tendría que ser desde abajo y desde adentro, es decir, acompañando los procesos y entendiendo los procesos de las personas en situación de calle, que es lo que estamos justamente haciendo aquí. Y hay una anécdota que viene desde muchos siglos antes, incluso antes de Cristo. Esta es una pintura de Gaetano Gandolfi de 1792 y narra un encuentro entre dos personajes históricos fundamentales. ¿Alguien ubica esta relación entre estos dos personajes? Es Alejandro Magno y el filósofo Diógenes, el cínico, exactamente. Muy bien. Y entonces escucha pues, de este gran hombre que vivía a las orillas de un río, en un barril, como aquí lo comentan, es decir, era un filósofo. Vivía en calle, por supuesto, y era un sabio de su época. Y cuestionaba, incomodaba, incordiaba, por así decirlo, a la sociedad de su época. Escucha el gran Alejandro Magno y dice, ¿cómo que un filósofo, un sabio, está en la calle, está ahí en un barril? Y llega y le dice, ¿sabes quién soy? Sí, por supuesto que lo sé. Digo, con toda la parafernalia seguramente con la que llegó Alejandro, era difícil de pensar quién podría ser. Y le dice, bueno, pues soy el gran emperador Alejandro, ¿qué puedo hacer por ti? Una visión desde arriba y desde afuera. La respuesta de Diógenes es, y que justamente ahí lo retrata muy bien Gaetano Gandolfi, con el brazo extendido, muévete porque me tapas el sol. Eso era lo que necesitaba en ese momento Diógenes, tomar su baño de sol. Y a veces nos falta esa pregunta, ¿qué necesitas? Y a veces la hacemos
desde nuestra visión, ¿qué puedo hacer por ti? Y me pongo desde arriba y desde afuera. Pero no estamos entendiendo lo que realmente está buscando la persona que está en la otra perspectiva. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque en la intervención de calle, insisto, no va a haber recetas, no va a haber otra cosa más que abrirnos a la experiencia humana. Y ahí justamente les propongo este camino: generar una percepción de la persona, o mejor dicho, centrada en la persona por encima de la deficiencia. Sí, tiene un déficit de alimento, de vestido, de muchas cosas, pero no olvidemos que estamos de frente a otra persona como tú y como yo. Por tanto, respeto a la dignidad, el reconocimiento de que todos somos personas y que somos diferentes, y que ahí justamente radica la riqueza de una sociedad diversa. Tener muy claro que todos somos iguales en derechos, y pues eso en general. Aquí es donde entramos a una palabra clave: entender que el otro, el alter, desde el latín, es otro, completamente diferente a mí, en mi manera de pensar, de sentir, de actuar, de vivir, de todo. Porque es más, si nos ponemos a comparar con el vecino, nos damos cuenta que por más que vivamos juntos, nuestros gustos, nuestros horarios, nuestras maneras hasta para barrer la calle son distintas. El alteridad. La alteridad es o el otro como oportunidad. Y esta imagen es de una colección de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, que se publicaron en algún momento aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia, que justamente se llamó esa exposición Coexistir, y le ponen esta leyenda: pensar que el otro no es humano es despojarse de la humanidad, ¿no? A veces dices, no, pero es que esta persona ya no deja de ser persona, ¿no? Tengámoslo en cuenta. ¿Cómo entender la alteridad? Con estos tres puntos: el reconocimiento del otro, el abrirnos al otro desde ser otro, y el acoger al otro, el recibirlo. No basta, sí, ahí está, perfecto, pero eso no me implica ningún movimiento, el observarlo, el reconocerlo. Necesitamos ir avanzando a los otros dos. El reconocimiento del otro va a ser un posicionamiento frente a un otro, una manera de decir desde el lenguaje compartido: aquí estoy y esto soy. Yo soy yo y mis circunstancias, diría Ortega y Gasset. Es decir, parte de un juego de miradas en las que yo te miro, y a partir de ahí me defino a mí mismo, te defino a partir de los límites de aquello que no soy yo. Y aquí la lógica nos diría, bueno, esa es una manera de definir justamente al otro, desde lo que no soy, ¿no? Y esto hasta con los niños chiquitos lo hemos jugado. A ver, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y el niño ahí buscando, a ver, no soy blanco ni rectangular. Ya dice, ah, no, no soy el pizarrón, no soy esto, y hasta que llegas al otro, a ese reconocimiento del otro. La apertura, la alteridad no importa abandonar el sendero individual y caminando junto con los demás, es decir, supone renunciar a lo individual, a lo posesivo, a lo desarraigado, a lo desagradecido y a la instrumentación de nuestros actos. Es decir, implica reconocer la valía de las personas, promover su dignidad, aprender a respetar, tratar justamente y mirar de igual a igual. Por eso les decía, no lo podemos hacer desde arriba y desde afuera. Esto tiene que ser de pares. Cuando nos tratemos de pares, será fundamental. Y por ejemplo, María Elena no me dejará mentir, en las intervenciones de calle, a veces hasta sentarte en el piso con ellos va a ser una estrategia necesaria justamente para abrirte y decirle, aquí estoy, y estoy igual que tú. Puede ser que estoy sentado en el piso y te intento entender, intento acercarme a ti. Ya estamos en ese punto de la apertura, hacer el esfuerzo de ponerse en la piel del otro.
desarrollar la empatía y la capacidad de reconocer y respetar las necesidades de las personas. Así, la alteridad exige recuperar y poner en práctica otros valores asociados como la equidad, la igualdad, pero también la responsabilidad en nuestra participación, pero también en la participación del otro. Ahí es donde entra el tema del empoderamiento del otro. Ya, la acogida, el recibimiento, significa sentirse reconocido, valorado, aceptado y querido por lo que uno es y en todo lo que es. Y ojo, aquí ya nos va a salvar de muchos prejuicios, criterios, valores que traemos por antonomasia. Ay, pues mira, báñate primero y luego hablamos. No, a ver, por lo que uno es y en todo lo que es, en este momento. Significa confianza, significa acompañamiento, guía, dirección, pero también aceptar ser enseñado por el otro. Ojo, si reconocemos la valía de la persona, sabremos y reconoceremos que hay algo que tienen que aportar, algo que nos va a enseñar, una manera distinta de ver la vida, seguramente. Y es despertar la voluntad de vivir la diversidad de forma constructiva para conocer y entender el resto y a la vez cuestionarse uno mismo y el entorno más cercano. Es decir, responsabilizarse de lo que somos, de lo que se hace y de lo que se desea. Y generar confianza va a ser siempre el primer paso, siempre. ¿Cuál es la problemática común en la actualidad? Se pone en evidencia cierta tensión entre lo ofrecido y lo percibido como necesidades de los beneficiarios, ¿no? Porque, y es lo que nos pasa a menudo hasta con los vecinos que dicen, pues yo les llevo ropa, ¡pum! Y lo hemos visto, ¿no? La ven y, no, esto no me gusta, ¡pum! Y hacemos un tiradero enorme, bien bonito. Claro, porque aquí ponemos en evidencia cierta tensión entre lo que ofrecemos y lo percibido como una verdadera necesidad del otro, del beneficiario en este caso. Mientras que el circuito socioasistencial se organiza principalmente a partir de ofrecer cuidados materiales para necesidades que efectivamente tienen las personas en situación de calle, como pueden ser el vestido, la alimentación, la higiene, el descanso, etcétera, que todo eso está cubierto acá. Quienes están en situación de calle expresan necesidad ser escuchados, generar nuevos vínculos, cuidado en su dimensión ya no material, sino emocional, en lo inmaterial, en lo afectivo y efectivo, por supuesto. Es decir, que frente a ese entramado asistencialista que hoy nos mueve y hoy pesa, que promueve lugares pasivos y reproduce relaciones de asimetría, de heteronomía, es decir, pues sí, vengan y pues, hagan lo que quieran y listo. Surge la demanda de intervenciones que focalicen en la importancia de la participación de las personas en situación de calle para la reducción de los efectos negativos de ciertas situaciones difíciles, promoviendo la construcción de otros posicionamientos sociales, es decir, que participen. Cuando les hablaba de la inclusión, les decía, es generar un piso mínimo en donde cualquier persona participe en igualdad de condiciones. Si logramos ese piso mínimo, estaremos ya buscando que la persona tenga una voz, tenga un oído, ¿no? Bien decía Epicteto, pues tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, a veces faltan estos ambientes de escucha, de participación, que es lo que estamos generando desde acá. Por tanto, se requieren intervenciones que se focalicen en la perspectiva de las propias personas en situación de calle sobre su contexto, posicionándolos como sujetos activos y con saberes sobre sus propias realidades. ¿Quién va a saber más de la realidad que viven sino la propia persona? Que cuenten con un diseño participativo de una propuesta de intervención en la que el cuidado no se reduce al plano de la tarea o trabajo, sino del empoderamiento y la construcción de autonomía y la construcción de ciudadanía fundamental, porque ya lo habíamos establecido en un inicio. Se alejan justamente de situaciones que no saben manejar y que incluso pueden ser a nivel social. Hasta el solo hecho de realizar un trámite
puede ser lo más complejo para una persona que viene ya de un proceso muy arraigado de callejerización. Y dices, yo sacar una credencial, ¿no? ¿Por qué? Y entonces puede ser ahí ir entendiendo esos procesos en los que reconstruyamos este concepto de ciudadanía, de asumirse como parte de la sociedad, porque han estado tantos años excluidos, negados, invisibilizados, que les cuesta también empoderarse o asumirse como parte de una sociedad, reconociéndoles como sujetos que tienen un saber sobre sus realidades y necesidades y que ponen en funcionamiento ciertas prácticas para sí mismos y con sus grupos de pares, que los posicionan como sujetos que se cuidan a sí mismos y como sujetos cuidadores, que justamente aquí muchos de las historias de éxito que vamos encontrando son personas que se asumen como sujetos que ya me aprendí a cuidar a mí mismo y ahora también me puedo convertir en alguien que cuide a otros, ¿no? Y entramos justamente al centro. ¿Qué hacemos aquí en el centro? Les decía antes era el PAIPIC o FASE y Plaza del Estudiante. Hoy somos el Centro de Valoración y Canalización y Transición entre la calle y el hogar, lo que en siglas más cortas y abreviadas somos CBC Techo. Vale, bueno, aquí se me fue el año, ya estamos en 2020. ¿Cuál es el objetivo general? Desarrollar el modelo, métodos, procedimientos y políticas para brindar mejores servicios sociales a la población usuaria de este centro. ¿Desde qué enfoque? Desde el que les acabo de mencionar, desde la alteridad, desde el reconocimiento y la participación de la población en situación de calle que ya ha accedido a los servicios que brindamos en este centro. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos un modelo de intervención conocido como las 4A, es decir, este proceso de 4 fases. El primero es el acercamiento, que es también con lo que vamos nosotros a aterrizar y que dicho sea de paso, presento de manera así rápida a mi compañera Silvia. Ella es trabajadora social de aquí del centro, está en la tarde y que es la que ahorita le voy a ceder el uso de la palabra en su momento, no, todavía no, para que nos explique ya lo que vamos a hacer, que justamente se encuentra en esta primera fase, que es el acercamiento. ¿Cómo? Pues desde el encuentro, la caracterización, la referencia, el monitoreo. Vean, todo esto es lo que venimos haciendo aquí y es lo que, con otras palabras, seguramente nos va a platicar un poquito Silvia de lo que venimos haciendo aquí todos los días, a cada instante casi, con nuestros amigos del punto de encuentro de allá afuera. De estos, por ejemplo, el amigo de los malabares, que seguramente muchos conocen, apenas el día miércoles me dijo, quiero entrar. Adelante, porque venía entrando solo a desayunar, solo a comer, solo a cenar, solo a dormir, pero el resto se pasaba allá afuera, ¿no? Y el miércoles dice, pues ya quiero entrar y quiero ofrecer mis talleres de malabarismo acá adentro, pues vas, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos meses ubican que lleve este amigo? Porque justamente partimos del encuentro, ya lo teníamos caracterizado, ya hay un monitoreo de, oye, pásate a desayunar, vente, ¿no te quieres pasar a dormir, echar un baño? Pues sí, pero pasa, les decía, este proceso como de conquista, de enamoramiento de esta situación, que no va a ser así de te metes y ya no sales, porque pues, tampoco somos un centro de puertas abiertas. Pasamos a la segunda fase, adaptación. Aquí vamos a recibir, o van a recibir los servicios sociales, el refugio seguro, ser valorados a nivel médico, psicológico, psiquiátrico, desde trabajo social, y si es el caso, pues ser canalizados a otros albergues ya con un perfil determinado, si son mujeres, si son adultos mayores, si son personas con discapacidad física o psicosocial o intelectual, por ejemplo, o si son mujeres con hijos menores de 12 años, hay albergues justamente perfilados para cada uno de estos grupos que les acabo de mencionar. Pero vemos, y el grueso
nuestra población va a pasar a esta tercera fase, que es la activación, es decir, ya aquí vamos a empezar. Esta adaptación es, pues bienvenido, este es tu dormitorio, aquí están los baños, estos son los horarios del desayuno, la comida y la cena. Si necesitas shampoo puedes venir por acá, si necesitas jabón para lavar tu ropa puedes venir por acá. Esa es la adaptación de bienvenido, ¿no? Ya en la tercera fase es la transición entre la calle y el hogar, es decir, vamos a empezar, que es casi simultáneo, un proceso de restitución de derechos e inclusión social que puede empezar desde, a ver, ¿tienes acta de nacimiento? No, bueno, pues te ayudamos a sacarla. ¿Tienes credencial de lector? No. ¿Ya tienes acta de nacimiento? Sigue tu credencial de lector. ¿Tienes estudios? No. Bueno, pues en este salón vas a estudiar la primaria, vas a estudiar la secundaria, te vas a ir alfabetizando y vamos, ¿no? Y ese es el tema de la activación. Potenciar o activar justamente las habilidades, lo que saben hacer, y me regreso al ejemplo de este amigo, ¿no? Dice, pues yo sé malabares, pues nos va a servir de terapia ocupacional, puede ser que yo pueda solo con 2 pelotas, pero ya es una habilidad que la estamos activando y la estamos potenciando para el resto de la comunidad. Y finalmente, el cuarto paso o la cuarta fase es acompañamiento, que insisto, esto va pasando casi de corrido. Una vez que entran, que pasa el punto de acercamiento, esto va pasando casi de manera simultánea. Y dices, bueno, pues vamos haciendo un plan de vida, vamos viendo qué opciones podemos tener contigo para una inclusión social y que logres una vida independiente, ¿no? Y ahí tenemos muchos proyectos y pues ahí estamos trabajando en ellos. Entrando desde estos planes de vida, que el equipo multidisciplinario, es decir, psicología, trabajo social, les va dando seguimiento, les van dando entrevistas, y a ver, ¿cómo va? ¿Ya conseguiste trabajo? No, es que es bien difícil. A ver, ya te conseguí una entrevista. Ve, sí, fui, y por el otro lado me dice, no, no fue, ¿no? Entonces, todo esto va pasando en estos procesos. Y aquí justamente, ¿no?, está la persona, está ubicada y llega a la brigada y pueden tener estos 3 niveles de intervención de manera inmediata. La operación del protocolo interinstitucional, o una intervención toxicológica, o bien una atención directa en calle, y dependiendo de lo que suceda en este punto de encuentro entre la brigada y la persona en situación de calle, es que puedan acceder al centro y pasar por todo este proceso que vamos teniendo. Y aquí justamente la parte neurálgica es el área de trabajo social. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar con la perspectiva del trabajo por caso, es decir, ver a la persona de manera individual, no de, sí, tienes entre 18 y 35, bien, eres de este grupo. No, a ver, ¿cómo te llamas? Javier, perfecto. A ver, Javier, ¿qué has hecho? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? ¿Qué te gustaría aprender? Y ahí es donde pues, todo es el trabajo. Ahorita estoy yo jalando a Silvia para que esté aquí con nosotros, pues es lo que vienen haciendo ellas, y pues con el trabajo de todos los que van llegando y a ver, conociéndolos, y pasan al médico, y pasan al psicólogo, y pasan a la psiquiatría, y todos esos procesos. ¿Qué es el método de trabajo social por caso? Pues justamente es desde una investigación, es decir, conocer a la persona, saco un diagnóstico social, planifico y programo algunas actividades que quizás a corto o mediano plazo pueda ir realizando la persona. ¿Y de qué se trata? Silvia, y voy a poner el ejemplo porque es la que tenemos aquí, que ya conocen ahorita, no va a decir, oye Javier, ¿ya te bañaste? No, Javier tiene que ser el responsable de bañarse, pero ella, al tener este diagnóstico social, dice, claro, que la niña no es muy bueno en Javier, pues lo voy a estar cada que lo vea, oye, qué bien, ya te rasuraste, perfecto, ¿no? Y entonces con esa planificación y esa programación vamos acompañando esas metas, que insisto, pueden ser desde esto muy simple, de recuperar el aliño personal, decir, oye, qué bien te ves con el cabello corto, qué bárbaro, ¿no? Ya la persona dice, caray, pues, muy bien, ¿no?
afianzables en una temporalidad y espacio. Y aquí, ojo, el tratamiento no es solo médico, sino es ya encontraste trabajo, ya te capacitaste, ya estás recibiendo todo eso para hacer evaluaciones y dices, ¿sabes qué? Ya en 3 meses ya estás listo para la vida independiente, ya tienes trabajo, ya estás ahorrando, ya tienes todos estos elementos, pues adelante, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa. Y justamente aquí es donde voy a ceder la palabra a Silvia para que nos explique un poquito justamente lo que hacemos todos los días, ¿vale? Bueno, como ya le digo Javier, que estoy aquí, las brigadas, no sé si sepan cómo funcionan las brigadas. Tenemos aquí un área de call center en donde tienen un teléfono para comunicarse de todo el Distrito Federal, toda la Ciudad de México. Si alguna persona ve o reporta a una persona en situación de calle que necesite la ayuda, nos puede marcar las 24 horas y una brigada programada acude específicamente al punto en donde está la persona. Generalmente los grupos de brigadas son equipos multidisciplinarios acompañados de un trabajador social y compañeros brigadistas que acuden a concientizar a esta persona. ¿Qué es concientizar a la persona? Pues decirle un poco, ofrecerle primero que nada los servicios que tenemos aquí en el albergue, como son comida, baños, ropa, si lo necesita, incluso atenderse a alguna herida. Por ahí también podemos intentar acercar a estas personas al centro. Muchas veces de ellos están pues con algunas enfermedades o están malheridos y justamente por ahí los enganchamos para que vengan en primera instancia a conocer el centro. Una vez que la brigada ya logró traer a la persona, claro que siempre hay que respetar sus derechos. Si esta persona dice que no quiere venir al centro por cualquier motivo o razón, porque no le gusta, porque ya estuvo aquí o porque simplemente no se siente cómodo, nosotros no lo obligamos. Ellos tienen que acceder voluntariamente. Una parte fundamental de las brigadas es el trabajo que se hace con los demás, con las demás personas con las que se relacionan. Justamente si una persona que vive en calle, ya lleva años de vivir en calle, pues ya está muy familiarizada pues, con todo el ambiente. Ya es muy difícil que estas personas nos acompañen a venir aquí. Ahí es más que nada un trabajo con la comunidad, en donde las personas pues tienen que ir ofreciéndoles los servicios de oye, mira, pues ya llevas mucho tiempo aquí, ¿qué te parecería, no sé, sacar adelante tu escuela? ¿Qué te parecería, pues ya aquí te estamos ayudando con tu comida, pero ¿por qué no, te podemos conseguir un trabajo? Y ir intentando acercar a estas personas, ya no porque nosotros vayamos a las brigadas, sino porque la misma comunidad apoya y hace que también esta persona desee venir a este albergue. Tenemos muchos casos de éxito en donde las personas que ya llevan más de 10 años en la calle aceptan venir aquí porque justamente el trabajo con la comunidad es invitarlo todos los días, es ya no regalarle 5 pesos a la persona que vive en la calle, sino más que nada decirle, oye, pues tienes que conseguir un trabajo por ti mismo, no puedes estar aquí siempre. Y entonces tampoco es bueno que le estén regalando dinero, que le estén regalando comida todos los días, porque justamente los acostumbran. Entonces muchas veces cuando llegamos al punto de calle nos dicen, ¿por qué no voy a un albergue? Si aquí me dan todo, aquí tengo comida, aquí tengo quien me dé ropa limpia, como me gusta, tengo una mejor comida que incluso que la que tenemos aquí en el albergue, siendo que ni siquiera les hace bien. Puede ser una persona diabética que le estén dando dulces y dulces y dulces, y pues eso va a hacer que justamente en vez de hacer algo bueno estemos haciendo algo malo por las personas. Hay gente incluso en la calle que al ver a una persona tan necesitada pues les ofrece vivir en su casa. Eso pues ya es todavía más complicado porque a ver cómo lo sacan, cómo van a testificar que esa persona pues no es familiar suyo. Entonces ahí se están perdiendo todavía hay más problemas que en vez de querer ayudar a las personas pues causamos un problema. Bueno, aparte, después de que las personas ya vinieran aquí a las brigadas, que nosotros aceptamos personas de todas las edades, todos los sexos, de todas las características posibles, pueden ser incluso migrantes, personas de otros países. Nosotros los llevamos a las diferentes instituciones, intentamos canalizarlos a las diferentes instituciones que también nos apoyan. No solamente es este albergue, también tenemos pues otros organismos como migrantes, si son mujeres también puede ser algunos CAIS especializados en mujeres, el MP en caso de que hayan sufrido violencia, si son adultos mayores, incluso se puede referenciar a otros asilos más que en este albergue. Entonces no todas las personas que llegan a este albergue se quedan aquí directamente, por eso somos también un centro de valoración y canalización. Se hacen canalizaciones a otras instituciones y también un trabajo importante es hacer estas valoraciones a todas las personas que llegan. Tenemos aquí 3 valoraciones
médica, psicológica, psiquiátrica y la de trabajo social, que es como dijo Javier, estas valoraciones van a determinar a qué otro albergue se van a ir. No sé si se sepa, tenemos 10 albergues del gobierno de la Ciudad de México que se encargan de canalizar a las diferentes poblaciones que aquí tenemos, adultos mayores, mujeres, personas postradas, personas con algunas adicciones, niños, jóvenes y personas con algún trastorno o algún problema psiquiátrico. En la recepción, después de que llegan y de las valoraciones, se les asigna un alojamiento. Eso es ya las personas que cumplen el perfil de este albergue, que como somos el centro de valoración y canalización, se les da un alojamiento temporal, no se van a quedar con nosotros y cuando llegan es lo que se les intenta recordar, que este albergue no es para siempre. Somos un albergue temporal y posteriormente se canalizan a otro, ya sea institución, ya sea reinserción familiar o ya sea alguna otra dependencia del gobierno. Designación de servicios sociales. También una vez ya dentro de esta institución, bueno, dentro de ese techo se les da los servicios sociales, como se los comentaba, que es el baño, los dormitorios, el servicio de comida y todos los servicios que aquí contamos. Incluso contamos con servicio de INEA y también estamos viendo capacitaciones para los demás usuarios que lo desean, como lo son los pilares y de las demás dependencias como del gobierno y de las alcaldías. El seguimiento va de la mano con la designación de servicios y las actividades. Nosotros vamos a buscar que, como el área de trabajo social, que vayamos dando este seguimiento, que justamente las actividades que se les den vayan acudiendo y no las vayan dejando. Este paso es muy complicado porque la mayoría de la población que viene con nosotros pues tiene alguna dependencia, ya sea alguna sustancia, algún consumo de alcohol, de alguna droga, y muchas veces por eso no terminan su tratamiento, su estancia aquí. Justamente es una de las cosas con las que tenemos que luchar todos los días, ya que pues tenemos conflictos aquí dentro de las instalaciones, se drogan y pues eso amerita baja. Entonces, para estar en este albergue pues tenemos un reglamento en el que se les prohíbe justamente ingresar alcoholizados, drogados, pelearse dentro de las instalaciones, pelearse con el personal, y en caso de que hagan este tipo de acciones pues se les da una baja, ya sea temporal o definitivo, dependiendo del nivel que esto conlleve. No sé si quieres. Pues ya si quieres vamos explicando. Si gustan podemos ir allá afuera, vamos a brindar servicios, invitar a los servicios a las personas que duermen aquí afuera, como les dijo Javier, es un punto de calle que ya tenemos muy arraigado desde hace mucho tiempo y la mayoría de la población que se queda aquí afuera pues ya ha sido trabajada, entonces ellos ya saben muy bien cómo son las cosas, tienen que venir, tienen que dejar una área limpia, en caso de que se pongan muy pesadas pues ya saben que hay consecuencias y se les invita a pasar a comer y a dormir también. Bueno, antes de pasar, no sé si tengan alguna duda, comentario. Yo tenía una Recetas. Yo aquí, bueno, de sugerencia, bueno, va a ser entre nosotros de que, pues sí, a los vecinos que estén sensibilizados en esta situación y que estén aquí, ¿no? Porque es algo que, así como nos quejamos, estamos aquí, perdón. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, eso es algo estoy aquí también que yo he comentado que para mí son los seres humanos que demás, pero también, así como yo digo una cosa, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Somos seres humanos de ambos lados. Así es. Sí, de ambos lados. Y algo que sí quería comentar, no sé si después, posteriormente, porque pues, la casa de ustedes pega con los baños, que es donde están los dos tinacos de la cisterna, ¿sí? Entonces, a veces cuando suben a arreglar y todo, ahí se quedan los jugadores. Entonces, no sé qué posibilidad, si ahorita que están arreglando y todo eso, que pudieran poner una protección, porque sí, ya van veces así como que se han querido pasar. Y yo puse una de
literalmente ese es un área restringida, no van a pasar más que trabajadores. Ok. ¿No? Entonces sí, no es como Entonces, que entonces yo me puedo estar Sí. Ahí Incluso sí. esos accesos para subir y demás son Sí, que áreas. fue eso, porque una vez sí le... Ay, sí, yo no estaba ahí, que no sé qué le dije. Sí, son exclusivos para trabajadores. Entonces, ahí parece que... Vamos a estima. Claro, por supuesto. Entonces yo por cuál puedo